Karen Chacek, ya estás aquí con nosotros. Buenos días. Yo de la Hola, emoción Karen. hasta me quería comer las palabras porque, ay, qué bonitas son las flores. Hasta tú veniste de flores. Sí, con toda intención, por Tienes muy supuesto. floreada. Sí. ¿Es la segunda edición de este festival? Es la segunda edición, es un festival muy joven. Se lleva a cabo igual que el año pasado en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Sí. Y tiene una sede alterna en la avenida Presidente Mazarik en Polanco. Eso pues está inspirado, digamos, en un festival muy famoso en Londres, que sucede en Chelsea, donde los comercios son decorados con arreglos florales, Wow. figuras, piezas, bla, bla. Y sucede incluso en otras grandes ciudades del mundo, ¿no? Sí. Ajá. Filadelfia, Melbourne, París, incluso. Sí. Entonces, ahora Ciudad de México también tiene su festival de flores y jardines. Bueno, incluso había una película, no sé si se acuerdan ustedes, de caricatura de una abejita en donde se vivía el Festival de las Flores, se llamaba B-Movie. Ay, claro. Y ahí salía el Festival de las Flores, que era un desfile Sí, gigantesco. gigantesco. En Colombia también hay uno muy bonito. Pues bueno, no habrá un desfile como tal, pero lo que hay es un gran espectáculo a disfrutar en este jardín botánico, porque está lleno de instalaciones, digamos, de pequeños jardines temporales que paisajistas Sí. y arquitectos y amantes de la jardinería en general han colaborado para construir, ¿no? Oye, Entonces, Karen, esto es muy joven, como bien lo decías tú. ¿Por qué no se nos había ocurrido antes, siendo la Ciudad de México una ciudad espectacular? Y lo hemos visto, por ejemplo, en Navidad o en Día de Muertos, cómo se viste de colores la ciudad, precisamente con tonos rojos o naranjas, llenos de flores. Y tenemos también, pues nosotros una gran producción, ¿no? de flores Claro. en el país, como para que Sí, nuestra ciudad fuera color por todos lados, ¿no? Claro, si hay un país que debía de llevar a cabo este tipo de Sí. festivales, nuestro país. Tenemos el 10% de la flora del mundo Imagínate. en nuestro país. Nada más de especies conocidas, hay 26,000 especies de flores conocidas. De margaritas hay 3,295 especies registradas en nuestro país. O sea, es un gran espectáculo, pero hay algo bien importante detrás de este tipo de eventos, y es la intención de los organizadores y de toda la gente involucrada de reconectarnos a los capitalinos con la naturaleza, ¿no? Volver a despertar en nosotros la relevancia de que cuidemos nuestros espacios, nuestros pequeños jardines, nuestros parques. Pues es reconectarnos con lo humano, estar con lo vivo. Pasamos gran parte del día pues entre objetos, interactuando con objetos. En el concreto. Claro, ¿no? y concibiéndonos al final del día como otro objeto más, ¿no? Es importantísimo que existan este tipo de iniciativas, incluso por el aspecto estético. Se nos olvida cómo afecta en nuestro ánimo el paisaje. O sea, cómo una ciudad puede ser infinitamente más agradable. Claro, por supuesto. Cuando ves una jardinera, unas flores. Claro, y el olor también, ¿no? Claro. Oye, Karen, ¿y qué tan cierto es que las flores tienen ciertos beneficios para la salud? Pues de hecho, sí lo investigué justamente para platicarlo hoy. Muy Y bien. hay estudios bien serios, y estamos hablando de universidades como Harvard, que han pues, llevado a cabo sus investigaciones. Y sí, las flores no únicamente trabajan como las plantas, ¿no? Ayudándonos para reducir los contaminantes, incluso la electricidad, ¿no? Cuando hay tanto aparato alrededor en casa, hay mucha estática. Tienen un efecto en nuestro ánimo importantísimo, porque estás viendo algo que es hermoso, que es armonioso y que está en tu casa. Y inmediatamente tú tienes una sensación de satisfacción, incluso de que tu casa está completa, está armoniosa en lo que decías del aroma, ¿no? En lugar de estar conectando estas cosas a la electricidad de estos pequeños aromatizantes, ¿no? Tienes el aroma natural. Es otra vez recordar que estás conectado con la naturaleza, que eres humano, sensibilizarte a la vida. Wow. Oye, ¿y hay alguna flor que reconozcamos como mexicana, además de las que ya decíamos que tienen que ver a lo mejor, que están muy ligadas al Día de Muertos o a Navidad? ¿Hay otras flores que reconozcamos como mexicanas? Pues obviamente la Nochebuena y la cempasúchil que mencionaste ahorita, ultra mexicanas, Ajá. pero también las margaritas, una flor que se llama cosmos. Ah, ok. Incluso la magnolia, hay 2 especies endémicas del Claro. país de magnolias.
Las orquídeas podríamos llamarlas bastante mexicanas. Nada más en Chiapas hay 700 especies conocidas ¿Qué? Bueno. de orquídeas. ¿700? 700. Nosotros creíamos que una orquídea era Nada ya. más. La orquídea. Digo, simplemente ya con todos estos árboles morados, ¿no? Que nos ponen, y bueno, que nos regala la Sí, primavera en la las ciudad. jacarandas. Claro, ¿no? Sí. Aunque no sean de acá, Y no lo, lo y sé. lo que vamos, y todo lo que no sabemos que existe y vamos a poder ver en el jardín botánico es que de verdad va a ser un gran espectáculo. Hay gente muy profesional haciendo unos arreglos florales monumentales, Claro. estos jardines temporales que les comentaba. Incluso invitaron a un artista danés que se llama Thomas Dambo, que hace una instalación con puro desecho artificial. Va a ser muy interesante. Wow. Ay, bueno, hay pues que no nos ir. lo podemos perder No, no, de definitivamente, ¿verdad, es, Karen? es del 20 al 22. Perfecto. Ya, entonces ya. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Usted...